El narco es un tema que está muy presente en la historia de México, del cual resulta imposible no hablar si consideramos todas las repercusiones que ha tenido en la sociedad desde hace muchos años, por lo menos desde los últimos 50 años. Con el narco se han provocado muchas cosas: muertes, la destrucción de familias completas, el asesinato de algunos famosos, la corrupción de algunos políticos, el crecimiento de la impunidad y en general la decadencia del país. Y parece ser un problema del cual ningún gobierno ha podido encontrarle una solución. Ni el PAN, ni el PRI, tampoco el gobierno actual. Parece ser un problema que no tiene solución. Inclusive hay muchos sectores de la sociedad que se han llegado a resignar. Sin embargo, nunca nos hemos cuestionado que este problema tal vez puede tener raíces mucho más profundas de lo que se piensa. Te aseguro que nunca habías escuchado hablar de la famosa Iniciativa Mérida. Por lo menos así se le llama desde el 2008. Es importante recalcar que ha cambiado de nombre durante diferentes periodos, pero el eje principal es el mismo independientemente de la fecha y el nombre que le pongan, y consiste en la cooperación bilateral entre México con Estados Unidos para combatir a las bandas del narcotráfico. A través de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos podría meter a sus agentes en territorio mexicano en un caso de emergencia donde los cárteles rebasen al gobierno y provoquen un colapso político o un estado de excepción o un toque de queda. En cualquiera de estos casos podrán intervenir las agencias americanas con la justificación de que los cárteles representan una amenaza para sus fronteras por estar tan cerca de México. Y aunque parece una idea tal vez descabellada o un escenario poco probable que suceda, la realidad es que ha estado a punto de ocurrir varias veces. También han sido muchos los intentos de algunos funcionarios del gobierno americano por llevar este plan a la práctica. Uno de ellos fue Caspar Weinberger, secretario de Seguridad de Ronald Reagan, quien decía que invadir a México en algún momento iba a ser necesario para controlar la violencia del narcoestado. Incluso escribió un libro que se llama Juegos de Guerra, donde menciona algunas de las bases de su estrategia. Una de esas bases es catalogar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas internacionales. Un caso más reciente fue el de Donald Trump, cuando presentó al Congreso estadounidense y en Washington el 27 de noviembre de 2019 la propuesta para catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas. También el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha pedido a la administración de Joe Biden incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Esta propuesta la apoyan todos los republicanos y también algunas organizaciones civiles. Pero ¿qué repercusiones sociales provocaría llevarla a la práctica? Esto lo ha explicado muchas veces el maestro Mauricio Mescholá, internacionalista, maestro en estudios humanísticos con especialización en historia y doctorado en ciencias públicas y especialización en terrorismo. Reconocer a los cárteles mexicanos como terroristas aumentarían las condenas por tráfico de drogas hasta 80 años de cárcel en vez de 5. Al considerar un cártel como grupo terrorista, las agencias americanas no necesitarían tener el permiso del gobierno mexicano para realizar misiones de aniquilamiento con armas de destrucción masiva dentro del territorio nacional, pues la ONU y otras organizaciones internacionales se los permiten, como la Convención Interamericana contra el Terrorismo. También catalogando a los cárteles como terroristas, las agencias podrían investigar y acusar de terrorismo a toda persona que tenga cualquier tipo de vínculo con ellos. Si por casualidad un narco entra a una tienda de abarrotes y le venden o le atienden, ya le pueden dar al tendero hasta 30 años de cárcel por apoyar terroristas. Y precisamente los eslabones más bajos de la cadena serían los más afectados. Por ejemplo, un vendedor de esquina podría ganar una pena de hasta 20 años, con lo cual estarían presos muchos menudistas de poca importancia. Las leyes antiterrorismo también le permiten al gobierno investigar y detener a cualquier persona, incluso bajo sospecha, sin que haya evidencias claras ni una orden de aprehensión. También pueden congelar cualquier cuenta bancaria, intervenir cualquier teléfono
incluso allanar cualquier propiedad y expropiarla sin una orden judicial, con el argumento de que no se necesita orden porque los terroristas son un peligro para la humanidad. No podemos olvidar que Estados Unidos ha saqueado los recursos de muchos países con diferentes pretextos. Por ejemplo, en 1989, con el pretexto de frenar el tráfico de drogas, invadieron Panamá y detuvieron a Manuel Antonio Noriega. Con el pretexto del comunismo, se invadió Cuba y se creó la base militar de Guantánamo. Una de las consecuencias de ello fue la extracción del oro cubano y el despliegue de tropas estadounidenses dentro de la isla a partir del 2001. Con el pretexto del combate al terrorismo, saquearon gran parte del petróleo de Irak. Para los que no lo saben, otro caso es que en Estados Unidos se guardan 1.500 toneladas del oro de Alemania en la reserva de Fort Knox. A través de denuncias por parte del gobierno alemán, en 2012 han aceptado devolverles 33 toneladas, solo estas de todas las que tienen. El oro alemán terminó en manos de Estados Unidos con el pretexto del combate a los nazis. La invasión a Libia en 2011 es otro ejemplo. También se llevaron gran parte de la reserva de petróleo de ese país con el pretexto de pelear contra Muammar al-Gaddafi. De 2014 a 2017, la invasión a Siria también sirvió para extraer el 40% del petróleo del suelo sirio. En 2018, con el pretexto del combate al comunismo de Nicolás Maduro, también los Estados Unidos han asegurado que la mejor forma de ayudar a Venezuela es invadirla militarmente para rescatarla. Otro caso que puedo mencionarte es la extracción de los diamantes de Sudáfrica. Si lo analizamos, ¿cuál es el mejor pretexto para invadir a México? El narco. Hay quienes piensan que un día Estados Unidos podrá invadir militarmente México. Sin embargo, no ha sido necesaria una invasión militar para llevarse los recursos del país, ya que en México no encuentran la resistencia que encuentran en los países árabes para poder meterse a saquearlos. Y tal pareciera que los Estados Unidos, en vez de combatir a las bandas del narco, se han encargado más de potencializarlas y darles fuerza. Empezando porque el 80% de las armas que los cárteles compran vienen del país vecino. Un ejemplo de esto, el operativo Rápido y Furioso del 2009, donde ingresaron más de 3,000 armas largas para México. Además, el 87% de la droga que trafican los cárteles mexicanos se vende a los Estados Unidos. Es curioso cómo el gobierno americano sabe cuál es la piedra con la que México va a tropezar y aún así nos siguen dirigiendo, tapándonos de los ojos todos los días hacia esa piedra. Un ejemplo de esto fueron la pareja de gringos que le enseñaron a hacer cristal o metanfetamina a los michoacanos. Un punto de vista personal es que esa invasión no será en el futuro, más bien tiene muchos años que empezó y con este pretexto ya se llevaron muchos minerales, metales y otros recursos naturales del país. Para nadie es un secreto que hay agentes de las agencias americanas infiltrados trabajando dentro de México, a veces hasta mezclados en los operativos con policías y militares mexicanos. Pero bueno, te deseo un excelente día. Dime tú qué opinas. Se despide tu amigo Aldo.